Divertir porque vamos a estar trabajando en eso. Voy a contar unos segundos. Uno, dos, tres. Bueno, de nuevo saludos a todos. Esta lección es parte del taller de pastores y queremos hablar un punto muy importante que es el tema de el púlpito. El púlpito se refiere no solamente los domingos en la predicación, sino también en cada momento en que nosotros estamos teniendo la responsabilidad de llevar el mensaje, sea un grupo pequeño, a una persona, o en un ámbito más grande, en un salón de clase, un salón de reunión, en cualquier ámbito. Dice la Escritura que el anciano debe tener la habilidad de enseñar. Por supuesto, cuando habla esto tiene diferentes niveles, no siempre tiene que ser un predicador. Lo importante es que puede enseñar en grupos aún pequeños. Hay personas que tienen mucha habilidad para grupos pequeños y otros que tienen el talento para hacerlo en cualquier nivel en el cual se pueda expresar la enseñanza. Pero ¿qué es lo importante? Es entender qué es lo que estamos haciendo en la predicación, en ese rol de mensajeros. Am, y los puntos que vamos a tocar hoy con respecto a cómo llevar ese mensaje es, primero, entender que somos mensajeros. No somos el que damos el mensaje. Segundo, la humildad, la autoridad y la centralidad de Cristo. Son los cuatro temas que vamos a ver a través de esta clase. ¿Por qué es importante entender eso? Porque hay un peligro muy, muy, muy grande en lo que hacemos. El púlpito no es cualquier lugar. La santidad de ese lugar, el lugar de enseñanza, se pierde cuando el hombre básicamente se convierte en el centro. La gente empieza a mirarnos a nosotros y no mirar el mensaje de Jesús. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hace que una predicación sea realmente de Dios? Y este es el dilema más grande que tiene todo predicador. ¿Cómo hacemos para que este mensaje no es solamente hablar de Dios, sino que realmente sea de Dios? ¿Y cuándo un mensaje deja de ser santo? Y por supuesto, la otra pregunta que está relacionada con lo que estamos hablando es qué significa tratar el púlpito con santidad. Dice la Escritura, vayamos a la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 4, del 4 al 5. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. Y la primera pregunta, ¿por qué el púlpito es santo, sagrado, que tiene un honor especial? En primer lugar, porque no es un espacio humano, no es nuestro espacio, no es la oportunidad de mostrarnos, no es algo personal, no es algo que se refiera a nosotros y por supuesto, menos es un lugar donde nosotros expresamos nuestras propias ideas. Y esto es uno de los desafíos más grandes que existe a todo aquel que tiene responsabilidad de enseñar. El púlpito es el lugar donde Dios habla a través de hombres. Y esto lo tienen que anotar muy bien, porque no es acerca nuevamente de nuestros mensajes, sino que Dios nos usa para hablarle al resto de los hombres. Y lo que se hace o lo que se dice es la palabra que es proclamada, que Cristo es anunciado. Es lo que dice la Escritura en 2 Corintios, que acabamos de leer. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dice, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿Cuándo el mensaje se vuelve personal y el púlpito deja de ser santo? Bueno, estas son algunas de las señales. Uno es usar el uso del mensaje o de la lección para validarnos a nosotros mismos. De alguna forma, lo que tratamos de mostrar son nuestras habilidades o aún quiénes somos nosotros. Opiniones personales que se vierten dominando el texto. En otras palabras, la Biblia secundaria, no, la Biblia básicamente es un instrumento para afianzarse en sus opiniones, no para que la Biblia hable a las personas.
Y básicamente cuando las experiencias ocupan el lugar de las escrituras. Yo pasé tal cosa y por consiguiente esto es lo que les aconsejo. Por ejemplo, el mensaje no tiene nada de eso. La humildad es el primer pilar para preservar la santidad del púlpito. ¿Cómo es esto? Imagínense, estamos en el púlpito, estamos por dar una lección, donde sea, en cualquiera de los niveles que hablé. El nivel de un grupo familiar, el nivel de un grupo más grande, el nivel de enseñanza de algún taller, una lección o una prédica de domingo. Lo primero que tenemos que entender y comprender es que ese lugar debemos ir con humildad. ¿Por qué humildad? Dice la Escritura, Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Son otras palabras, el púlpito no es un lugar para sentirnos arriba de las personas, sino que la responsabilidad de estar en ese lugar es de ser el mensajero correcto, sin mancha de Dios. Imagínense lo que significa. Si nosotros empezamos a pensar de esta forma, indudablemente la humildad va a ser un factor determinante en nuestra apreciación, no solamente del lugar donde estamos, sino también de la misión que esto significa para nosotros. El orgullo, que es lo contrario, por supuesto, la humildad se manifiesta es primero la necesidad de impresionar. Hacemos la lección más que para un mensaje, para que quedar bien o para que la gente nos diga, wow, qué increíble mensaje, ¿no? Hablar de más de lo necesario. A veces con el corazón incorrecto de querer en este proceso de demostrarnos o enorgullecernos de nuestra habilidad, hablamos más o mostrar más conocimiento en lugar de servir, ¿no? Donde expresamos ciertas frases o ciertos conocimientos solamente para hacer sentir a los demás qué cosa, menos que nosotros. Por supuesto que la palabra de Dios desafía. Por supuesto que la palabra de Dios va a cortar el corazón, pero debe ser la palabra de Dios que haga estas cosas y no nosotros buscar esa auto promoción. ¿Por qué es bien? Sigue siendo la palabra nuestra. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Por qué esto es tan importante? Recuerden que servimos a Dios. Donde hay autoexaltación, no hay santidad. Un hombre humilde no va a subir al púlpito para ser visto si no saben, miren esta frase, para desaparecer detrás del mensaje. Cuando estamos predicando y el mensaje se ve más que nosotros, eso es lo que nosotros queremos ver. Por supuesto que las personas pueden acercarse y agradecer el mensaje, pero lo importante es qué le quedó a esa persona. ¿Le quedó tu carisma? ¿Le quedó tu forma de hablar? ¿Le quedó tus historias? ¿O le quedó la enseñanza de Cristo? Por otro lado, la autoridad del púlpito viene de la palabra de Dios, no viene de cualquier lado, no es nosotros nos tenemos que ver bien grandes para que la gente nos haga caso. ¿Y por qué es importante entender esto? La primer, el primer punto de importancia es que el mensaje, cuando no se le hace caso, no es que no se nos hace caso a nosotros, sino a lo que no se hace caso es a Dios. Pero lo segundo es que la autoridad, si no viene de la palabra, y no segundo porque es menos importante, porque es vital, la verdad que lo que estamos diciendo es simplemente lo que Jesús denunciaba, reglas humanas. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La secuencia de la palabra, lo que está diciendo aquí la Biblia, es la gratitud, ¿no? Por supuesto, ¿no? Le damos gracias a Dios porque, miren lo que dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, o sea, el mensajero es el humano, pero es la palabra de Dios la predicada, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Cuando la gente empieza a mirarte más a ti que a la palabra de Dios, está en un problema muy grave, porque si tú no eres el ejemplo perfecto, la persona
o el mensaje cae en descrédito, porque están creyéndote a ti, no porque la palabra de Dios es central, sino porque te están mirando como hombre y no mirando la enseñanza de Jesús o la palabra de Jesús, y de esta forma entender, esto viene de la Biblia, esto me está desafiando. No es Isaías, no es Juan, no es Neri, no es Francisco, no es Sebastián, es la palabra de Dios. Cuando hablamos de autoridad que no viene de la palabra de Dios, hablamos de una falsa autoridad. La falsa autoridad está basado, como les estaba diciendo, en el carisma, en la seguridad de la persona o de lo que proyecta la persona, en la experiencia que tiene la persona y por supuesto en la imagen que tiene la persona. Cuando estas cuatro cosas aparecen en juego, la autoridad no viene de la Biblia. Eso es una falsa autoridad. La verdadera autoridad es cuando nosotros predicamos con fidelidad el texto bíblico, con claridad bíblica y sumisión absoluta a las escrituras. La autoridad del púlpito no está en quien habla, sino en qué se está diciendo. Por eso siempre cuando habla la escritura de considerar a los demás como superiores, entender que quien está enfrente debes considerarlo como superior, entendiendo de que lo que estás diciendo debe hacerse con el poder correspondiente de la palabra de Dios, pero no el tuyo propio. Cuando nosotros hablamos, hablamos como mensajeros de Cristo y lo que estamos diciendo viene de Él. Nosotros no tenemos el poder. Eso es una de las cosas que a veces pasa que queremos defender la palabra de Dios. Yo siempre, alguna vez, no sé, escuché esta frase, la Biblia no necesita defensa, la Biblia necesita ser predicada, necesita ser hablada, necesita ser compartida, porque la Biblia se defiende sola, es la palabra de Dios, es viva y poderosa. Nosotros lo único que hacemos es repetir, ayudar a entender y nada más. Y mientras está nuestro enfoque en eso, esto es muy importante porque el impacto que tienen las personas es diferente. Si algo no debemos esperar es la fila de hermanos que te digan gracias por la lección. Cuando sucede eso, o cuando sucede que lo único que te dicen es qué grande la lección, me encantó, la pregunta que deberías hacer a la persona es ¿qué aprendiste esta lección? Yo hace muchos años, cuando empecé a predicar, por supuesto, voy a ser honesto, yo estaba muy atento a qué me decían los hermanos si hice bien o hice mal. Era joven, tenía 28 años y por supuesto necesitaba la aprobación, o al menos buscaba la aprobación. ¿Habré hecho bien el trabajo? Y en esa búsqueda de mi aprobación, cuando venía la gente me decía, gracias, 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 yo me decía, bien, qué bien me siento. Hice el trabajo, ¿no? Pero se me pasaba algo, ¿saben qué se me pasaba? Preguntarles, ¿qué aprendieron? Y eso empecé a hacer. Un día dije, no, esto no está bien, Sebastián, algo está mal. Y vino alguien y me dijo, Sebastián, la persona que me entrenó, me acuerdo, incluso en la predicación, me dice, Sebastián, cuando me escribió una lista de 83 errores en mi predicación, después de haber escuchado a los hermanos que dijeron, qué increíble predicación, dije, oh no, no es tan increíble como yo pensaba. Pero en realidad lo que el hermano me estaba ayudando a ver es donde yo había fallado en esto, en comprender cómo se debe transmitir la palabra de Dios. No se trata qué buen orador seamos, ni qué carismáticos seamos, ni que también lo hagamos. Se trata de que ese lugar es un lugar donde debe ser predicado, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y hay que hacernos las preguntas difíciles. ¿Estoy explicando la Biblia o hablando de mí? No, a veces queremos hablar de Dios, pero hablamos más de nosotros que de Dios. ¿La gente recuerda la escritura o recuerda tus ideas? Hay que preguntar a los hermanos cuando estás alrededor. No esperes la palmada, ¿no? Alguien que yo uso mucho como referente de esto es mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando me siento, ella me dice, hiciste muy buen trabajo en la lección. O también cuando fallo, pero no fallo porque cometí errores, porque eso es otro tipo de necesidad de aprender, sino si fallé en la transmisión del mensaje de Cristo. Mi esposa nunca me, me ha dicho, oh, qué increíble orador, lo que me dice siempre es si estuve o no correcto con el significado y la transmisión de la palabra de Dios a las personas. Porque al final eso es lo más importante. Podrá ser tartamudo, miren lo que estoy diciendo.
No ser el mejor de los oradores. De hecho, Pablo no era el mejor de los oradores. Lo dice él mismo, lo dicen muchos, lo criticaban inclusive por eso. Sin embargo, no hay duda que era un mensajero de Jesús. Lo vemos en todas las cartas que nosotros leemos y aún hoy estamos transmitiendo y estamos utilizando un gran mensajero de Dios, transmitiendo la palabra de Dios. Aún así, lo que le importaba a él no era que la persona exaltaran a Pablo, lo que le importaba a él o a los otros predicadores era que Cristo fuera exaltado. Porque el fracaso del púlpito es no centrarse en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra lección. Y cuando hablo del centro de nuestra lección, no hablo que lo nombremos. ¿Vieron las lecciones en el Sermón del Monte? No todo el que me dice Señor, Señor. No que digas muchas veces Cristo hace que el mensaje sea acerca de Jesús. Y esto es algo muy importante de entender. Cuando estoy preparando la lección, ¿qué es lo que estoy transmitiendo aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Hacia quién dirige lo que estamos hablando? ¿Realmente estamos relacionando una y otra vez la escritura con Jesús? ¿O simplemente estamos, miren qué bueno estoy haciendo esto? En Colosenses 1:28 dice así. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfecto en Él. La Biblia habla de que se proclama quién. Y no solamente esta escritura, podemos buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver, y aún en el Antiguo Testamento, cuando habla las profecías mesiánicas, se apunta todo hacia el mismo lugar. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque el mayor error no es la estructura mala, a veces nos enfocamos ahí, tiene que quedar bien, sino la falta de elocuencia. El mayor error es no predicar a Cristo correctamente, no presentarlo a la gente. Miren, este es Cristo mi Salvador, mi Señor. Este es el Cristo que me sacó de la miseria. Este es el Cristo que aquí en la Biblia te dice que te ama, que quiere tener una relación contigo, que fue capaz de ir a la cruz, que murió y resucitó por el poder del Padre y lo hizo para pagar tu deuda. Este Jesús que dice que te tienes que arrepentir, que tienes que creer, que tienes que tener la fe, que tienes que desarrollar una vida diferente, que tienes que cambiar tu forma de pensar. Este es el Jesús, el que se proclama, el victorioso, el que tiene el poder. Mencionar a Cristo no es igual a predicar a Cristo. E incluir a Cristo no es igual a centrar en el mensaje en Cristo. Por eso es tan importante cuando hacemos los mensajes, cuando estamos hablando. ¿Es Cristo lo que estamos hablando aquí? A veces hacemos mucho esfuerzo en buscar sabiduría para ayudar a las personas. ¿No te ha pasado? Pero nos olvidamos del factor poderoso, Jesús. Nosotros no crecemos porque, no, tenemos que arrepentirnos de mentir porque tienes que arrepentirte de mentir. No, te tienes que arrepentir de mentir porque Cristo entregó su vida por ti y nos dice que seamos verdaderos, que enfrentamos, que tomamos responsabilidad. Hay una gran diferencia en enseñar aún los pecados sin entender cuál es la razón de que, por qué tenemos que dejar de pecar. En primer lugar, porque crucificamos a Jesús, como dice en Romanos 6. En segundo lugar, porque no es la vida justa que Jesús nos llama a tener. ¿Vieron cómo estoy ahora mismo hablando de Cristo? Y estoy relacionando cualquier enseñanza que tenemos en la Biblia con respecto a Jesús. Cristo es el mensaje principal. Cristo como la solución. Cristo como el enfoque de todo éxito. La victoria está con Jesús. La victoria está con Jesús. El mensaje sin Cristo en el centro no es santo. No es santo. Donde no nombramos a Jesús en nuestra predicación, en nuestra lección, en nuestra corrección, estamos robando el espacio que debe ser de Jesús, aun cuando corregimos a alguien. Si Jesús no está en el medio, si nosotros no mencionamos a Jesús, ahora en la parte personal, enseñando a alguien personalmente que algo está mal, que esa es la actitud de Cristo, bueno, ¿se dan cuenta? Lo importante es que es, aunque uses la Biblia
¿Cuántas veces hemos sido testigos de interacciones donde se usa la Biblia, pero cero a Cristo? Se usa la Biblia para reprender, se usa la Biblia para corregir, se usa la Biblia para animar, pero se olvida del autor. ¿Quién es el autor? Jesucristo, nuestro Dios. Sobre el púlpito hay que hacerse estas preguntas. ¿Estoy representando a Dios o a mí mismo? Sobre humildad hay que preguntarse, ¿quiero edificar o destacar? Sobre autoridad, ¿mi seguridad viene del texto o de mi preparación? Y sobre Cristo, ¿Cristo es el centro real del mensaje? Estas son preguntas que tenemos que hacernos cada vez que hacemos un mensaje. Cada vez que vamos a dar un mensaje. Antes de subir y estar enfrente o antes de tomar la palabra en un lugar donde vas a enseñar, debes preguntarte, ¿estás representando a Dios o a ti mismo? Vas como representante de Dios. Imagínense la responsabilidad, ¿no? Cuando decimos, estoy representando a Dios. ¿Qué significa eso? Uf, que todo lo que viene de mí tiene que venir de Dios. Mi actitud, mi forma de decirlo. ¿Me siguen ahora? ¿Vieron qué poderoso en realidad es esto? La humildad. ¿Quiero edificar o destacar? ¿Hablo de mí? ¿Me destaco a mí? ¿Que soy victorioso? ¿Que soy el Superman del espiritual? ¿O estoy destacando el poder de Cristo para sanar, para darnos la victoria, para cambiar? La seguridad viene de lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces nos digo, miren, o cuando estamos estudiando o cuando estoy dando algún estudio de una carta o algunos evangelios, digo, bueno, miren, ahora va a venir una parte que, bueno, va a parecer dura, pero es lo que habla Dios y esto que está diciendo Dios lo hace con la intención de que tengamos una vida diferente, con amor, no lo hace para que nos sintamos mal, pero viene de la Biblia. No es que yo utilice la dureza para, como decía, eh, referenciarme, sino esta es la palabra de Dios. ¿Es dura? Está más lleno de amor aún en la disciplina de lo que expresamos. Por eso que fallamos tantas veces en el mensaje y desviamos la atención a lo que realmente es lo completo de Jesús. Por eso es importante el centro, que el mensaje apunte siempre a Jesús. Le voy a dar unos ejercicios prácticos. Número uno, revisen su próxima lección, donde sea. El grupo que la va a hacer en el grupo familiar, aún en su familia, en el grupo familiar de hermanos, en una predicación, en un taller, donde fuera que les toque dar. Revisen su próxima predicación, su próxima lección. Y si no van a predicar, hagan una lección y revísenla. Identifiquen dónde Cristo es central, no solo mencionado. Marca frases que podrían sonar autoafirmación. ¿Qué significa? Que te estás hablando hacia ti, que están dirigiéndose hacia ti. Detecta partes que no nacen directamente del texto. Esto es todo lo que pones ahí, que por ahí es tu propia sabiduría. No es que sea mala tu sabiduría, no es que tu experiencia no valga nada, pero cuando nosotros somos mensajeros de Cristo, somos mensajeros de Dios, eso pasa a un segundo plano. Y lo cuarto es elimina lo que el contenido necesario. A veces no necesitamos una hora para predicar. Lo que necesitamos es ser contundentes con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede ser predicada en 15, 20 minutos y tener un gran efecto en el corazón de todos. Le voy a dejar con esta frase. Un líder maduro, espiritualmente, no sube al púlpito para ser escuchado. Sube para que Dios sea escuchado. Que Dios los bendiga a todos.